Estamos ya con nuestro panel de día miércoles. Francisco Martorell, ¿cómo estás, Pancho? Hola, Fernando, bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Y también estamos junto con Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo están? Bien, hola, Alberto, bien. Escucho vida latente ahí alrededor, de tal manera de... Está viva tu casa. Están de vacaciones. Están de vacaciones, sí. Bueno, calor, te envidiamos. Tenemos bastantes cosas. Quizás sería conveniente dedicarle un par de minutitos a cómo han visto ya después de la primera semana la instalación de la Convención Constitucional. Todavía, creo yo, hay, mucha búsqueda, y que eso eventualmente iba a pasar de todas maneras, mucha búsqueda de perfilarse en términos de algunos constituyentes. Algunos son más locuaces que otros están más en paneles y en teles y en invitaciones de medios que otros, pero se ha avanzado, pero todavía faltan reglas normativas, algunos tipos de protocolos de orden administrativo que tienen que decidirse, entre otros, si es que se abre a 7 la mesa o quedan solamente 2. ¿Cómo han visto todo eso, Pancho? Mira, bien, yo creo que después de la semana anterior, donde tuvimos la instalación simbólica, esta semana se empezó con los acuerdos que tienen que empezar para funcionar, y esto va a tardar. Sabemos que por lo menos tendrá un mes y medio para que puedan dotarse de una orgánica, de cómo se van a tratar. Por ejemplo, este tete-a-tete que tuvo Marinovich con la presidenta de la mesa en un momento, eso de alguna manera está resuelto en el Congreso. Cuando el presidente de la instancia quiere referirse a temas políticos, lo que hace es bajar de la testera y hablar desde su escaño. Bueno, ese tipo de cosas son las que van a tener que ir legalizándose, generando una forma de funcionar. Está el tema de la vicepresidencia. Efectivamente está con la propuesta de la mesa de que la derecha incluso tenga su vicepresidencia, lo que también es una apertura. Creo que hay ciertas votaciones que nos van a ir mostrando cómo se agrupan y cómo en determinadas cosas hay alianzas entre uno y otros sectores, pero efectivamente estamos todavía en la instalación. Van a surgir aquellas figuras que seguramente hablen afuera y también van a influir muchísimo dentro de cada una de las posiciones, pero creo que con todo lo que está pasando en el país, la asamblea o la convención entró en su línea, en la justa medida, en lo que debe ser, que debe estar en la coyuntura, pero poquito y mucho pensando a futuro, que tiene una obligación de legitimarse dentro de la legitimidad que ya tiene por la alta votación de ese 80% y que la gente es toda electa, las características de esta forma paritaria de haberse conformado. Creo que son todos fenómenos que nos hablan de que vamos bien, y obviamente que van a existir escaramuzas, zozobra y momentos muy conflictivos, pero ahora lo están llevando adecuadamente, creo. Sí, ahora incluso hay otra, llamémoslo así, no es obstáculo, pero una situación donde se solicitó que todos tuvieran PCR, y me impresionó, para serte franco, si es que no sé si es representativo o no del país, pero me impresionó la cantidad de gente que no aceptó hacerse PCR para sesionar. No es que estén obligados a hacerlo, sin duda, pero es una cantidad de gente que de repente, no sé si es que son por lógicas que, bueno, el cuerpo es mío, yo decido lo que meto adentro, o no creo en esto porque es un complot de Naciones Unidas, o simplemente creo que esta es una medida para dilatar más el comienzo de la convención y por lo tanto no voy a prestarme para el jueguito. Pero para los efectos prácticos hubo mucha gente que votó en contra de una situación como esa. Sí, a mí también me llamó la atención, Sí. Fernando, porque es una suerte de burbuja. Además, ellos no tienen todavía un sistema de votación telemática. Bueno, lo hicieron en el comienzo, pero no está establecido legalmente. Por lo tanto, si es que tienen un brote dentro de la convención, obviamente que puede perjudicar el funcionamiento. Y me extraña también la alta votación, son cerca de 56 votos, claro, ¿no? Donde hubo mucha alianza entre Chile, con
lista del pueblo. Sí, Alberto. Sí, sí, a mí también me llamó mucho la atención ese dato, porque es completamente contraintuitivo, Claro. cuesta entenderlo, entonces son esos mensajes extraños. Ahora, yo creo que la convención sigue un poco sísmica, pero mucho menos que la semana pasada. Es normal, además, es normal. Tienes que empezar a definir los límites, y definir los límites. Técnicamente la convención eh, eh, tiene alguna dimensión divina, en el sentido de que el poder ha quedado puesto en su lugar fundamental, en su lugar fundacional. Y en esa soberanía que tiene, entonces siempre va a estar aquejada de sismicidad, porque siempre va a haber gente que considera que hay que llegar más lejos que simplemente redactar un texto, y hay que entonces introducirse en otro tipo de dimensiones. Siendo un suprapoder, se entiende que eso sea parte de la discusión. Ahora yo creo que, sumando y restando, a mí de que ya está claro algunas cosas, que obviamente pueden cambiar en el tiempo, pero en principio que la derecha va a quedar un poco presa, no sé si con gusto o con disgusto, pero va a quedar presa de la presencia de figuras más radicalizadas, de figuras más intensas, por decirlo desde una perspectiva más sistémica, por Marcela Cubillos por un lado y por Tere Marinovich por el otro. Y aquellos roles que podían ser más intermediadores con la derecha, digamos, uno se puede imaginar perfectamente una conversación entre Hernán Larraín Mate y Patricio Fernández, por ejemplo, y esas vinculaciones parecen estar sin posibilidades de desarrollo, se pueden dar, pero sin posibilidades de desarrollo, de eficacia, de que logren un objetivo. Y también me parece que es bastante claro que de momento es el Frente Amplio, y digo el Frente Amplio en específico, no es la alianza del Frente Amplio con el Partido Comunista, sino que es el Frente Amplio el que tiene la manija para modular y para modelar el proceso de discusión interno. Y eso es un triunfo político muy importante para el Frente Amplio. Es un recurso que han logrado procurarse, que no era fácil, y que les está permitiendo entonces tener una cierta estructuración. Obviamente eso puede cambiar radicalmente con la aparición de las nuevas vicepresidencias, con todo el proceso que viene, pero en general creo que esos elementos van dibujando los pormenores, las primeras condiciones que van a ir definiendo las conversaciones futuras y que van a ir definiendo entonces cómo se van a redactar los artículos. Sí, ahora hay un punto que me parece interesante también. No sé exactamente en qué dimensión están ambos. Uno, como tú lo mencionaste, Alberto, es que hay personas que son constituyentes que obviamente no querían este proceso y que se nota que tampoco quieren que funcione normalmente, digamos, y que probablemente van a haber intereses en intentar hacerlo o utilizarlo para distorsionar su propósito o ralentizar todo lo que pueda ser ralentizado y sacar de quicio de alguna manera al país con la convención constitucional. Y ahí hay un montón de personas y son particularmente personas bien de extrema en un sector. Pero también hay se ha presentado otro tipo de lógica que es casi la lógica de utilizar a la convención constitucional como mecanismo casi de yo te diría, de venganza, de ajuste de cuentas, llamémoslo así, histórico. Y creo que ahí también eventualmente puede darse una forma de ralentizar el diálogo, de dilatarlo, que eventualmente puede terminar en que no haya los consensos necesarios de primera, digamos, para poder presentarle al país una constitución en el plazo estipulado. Sí, yo diría simplemente que creo que esa distinción que tú haces, Fernando, permite decir una cosa que creo que es fundamental. La convención, si tiene algún riesgo, no está probablemente en su sismicidad y en la complejidad de su día a día. Probablemente su gran dificultad está en la esterilidad que pudiera procurar una cierta forma de conflicto.
si la convención se torna estéril, si la gente siente que no produce, no está siendo capaz de generar una nueva realidad para Chile, la palabra refundacional es una palabra correcta por parte de Elisa Loncón. El proceso que Chile está viendo es un proceso refundacional, no hay nada que hacer con eso. Si no se siente que efectivamente se están depositando los cimientos para aquello, efectivamente la convención puede entrar en una situación de irrelevancia, y esa es su principal falta. El hecho de que la cosa sea crispada no va a ser tan complejo, aunque yo creo que sí es complejo para la derecha, porque la derecha, defensora acérrima de la institucionalidad, no puede quedar como que defiende la institucionalidad solo cuando le gusta y cuando fue creada por ella, sino que tiene que quedar establecida que respeta la institucionalidad en todas sus formas, si no destruiría su capital histórico. Sí. ¿Pancho? Sí, yo comparto, aunque este tipo de órganos, cuando empiezan a funcionar, cada uno de alguna manera juega su rol, y creo que tal como lo dice Alberto, si bien esas voces que son más rupturistas, que están por una línea más extrema y que estaban en contra del cambio constitucional y que están hoy sentados en un escaño dentro de la convención, van a empezar a morigerarse. Confío en este tipo de órganos tan grandes, tan representativos, de que finalmente termine primando la razón y poniendo el tema de Estado y la necesidad de una nueva constitución, hacer bien el trabajo, y que aquellas voces van a ser acalladas, y va a ser mucho más fácil que conversen aquellos que están dispuestos a conversar, a que no conversen porque hay voces que se oponen o se oponían en su momento a una nueva constitución. Efectivamente, van a tratar algunos sectores de poner piedras en el camino. Efectivamente, va a haber grupos de interés que están presionando a los que están ahí adentro para que no salgan adelante, pero a la larga, el trabajo, cuando empiece a funcionar, cuando empiecen a dotarse las comisiones de los artículos y los tengan que votar y aprobar, la derecha tiene dos opciones: o se sale de cualquier opción y dice, esta constitución no me va a representar nunca, y queda pegado en ese 20-18% que se quiere anclar en la constitución del 80, lo que efectivamente es una mal mirada de futuro. Por lo tanto, creo que van a primar aquellas voces dentro de ese sector que finalmente van a terminar tratando de negociar para lograr poner algo de su alma, de sus principios, de su estrategia dentro de la convención. Creo que el rol que jueguen los partidos también va a ser muy importante, y de qué manera estos van a ir influyendo en sus convencionales. De hecho, tenemos que estar muy atentos. Hoy lo decía Beatriz Sánchez en una entrevista, que ellos habían sentado el Frente Amplio al lado del Partido Comunista, y que lo que había pasado en la interna y en esta campaña de preprimaria de alguna manera afectaba esta confianza. Bueno, eso también rebota y hace zozobrar un poco una alianza, una estrategia de votar algunos elementos conjuntos. Creo que todo eso va a ir influyendo, pero va a ser la realidad misma, y al final de cuentas, ya lo sabemos, en las comisiones, en las reuniones, en el mismo Congreso, etcétera, es más lo que se aprueba que lo que se desaprueba. Si uno analiza cómo vota la oposición en el Congreso, en el 90% de los casos vota favorablemente a los proyectos que envía el Ejecutivo. Entonces creo que prima finalmente esa cuestión de que hay que hacer la pega, hay que hacerla bien, y que es fundamental tener una constitución dentro de un año, que es probable el tiempo que demoren. Sí, ahora, yo estoy de acuerdo contigo, Pancho. Creo que este camino, este vehículo, digamos, de civilidad, que es la Convención Constitucional, para generar un documento que le permita a los ciudadanos decidir el orden institucional y de la distribución de poder que se quiere dar como país, es tremendamente fundamental. Pero también es cierto de que no todos quieren eso. Y de repente, cuando hay una obstinación y una contra muy fanática respecto de una determinada situación que se considera que es el fin o el acabose del mundo, pueden pasar cosas extrañas. No me extrañaría a mí, para serte franco, en un momento dado de que, no sé, se renunciara a un número determinado de constituyentes porque ya no están considerando que les dan las garantías o no sirve, o el proceso se distorsionó y por lo tanto no se está llevando a cabo, y eso te paraliza todo. Claro, ahora,
Sí. Habría que ver los números, cómo ocurra. Yo efectivamente creo que vamos a tener zozobras, escaramuzas e incidentes muy serios. Creo que vamos a tener de repente salidas masivas de reuniones, pero efectivamente creo que a la larga, el primer día nos mostró que hasta las tensiones más fuertes finalmente terminan adecuándose y todos sentados en la mesa votando. A eso voy, que pueden ser algunos, y Fernando, en esto estoy de acuerdo contigo, pueden ser 3, 4, 5, 10, en algún momento puede ser un sector completo que se retira, pero a la larga vuelven. Si en el tema ellos tienen una tarea constitucional, asumieron un rol, tienen que cumplir, y además todo ser humano que entró y se candidateó para estar en ese órgano, de alguna manera también tiene un compromiso con la historia. Ese bichito que lleva todo aquel que quiere participar. Y en la historia tú tienes la posibilidad de quedar fuera o dentro de ella. Y muchos de ellos a la hora de votar van a decir, pucha, yo también quiero contribuir a la Constitución del año 2022 y no ser la piedra que mantuvo una Constitución que era rechazada por el 80% de los chilenos. Creo que por eso ahí es donde entran los negociadores, entran las buenas relaciones, entran los diálogos, algunos. Creo que toda esta cosa que se ha dado, incluso esto de esta manera de acusarse mutuamente, estos videos donde vemos a Tere Marino diciendo no ha llegado ninguno de mis otros compañeritos, es decir, todo ese tipo de cosas que hoy día se juegan en contra, a la larga, con las relaciones humanas, cuando se vayan conociendo, vayan conversando, y vamos a tener un órgano que va a sacar una constitución. Esa es la forma en que terminan estas cosas. Ahora, en otros países donde la situación es más complicada, efectivamente se da mucho lo que dices tú, pero todavía creo que tenemos en este tejido social algo con el cual podemos construir más que destruir, y creo que hay una responsabilidad de estos 155 personas de que no conduzcan al país hacia el abismo, sino que efectivamente hacia una nueva constitución democrática, plurinacional, con determinadas características libertarias, defensora de derechos, que posibiliten un país mejor en los próximos 30 o 40 años. Sí. No sé si quieres agregar algo tú o pasamos a lo que va a pasar este fin de semana. No, una cosa breve, Fernando, porque yo creo que estoy de acuerdo de que hay muchas condiciones para que esto salga razonablemente bien, pero creo que hay un factor disruptor que hay que ponerle mucha atención. Chile está haciendo muchos cambios al mismo tiempo, y eso en sí mismo ya es difícil. Está cambiando la Constitución, tiene que cambiar el tamaño del Estado, tiene que cambiar el modelo económico, pero hay un cambio que es muy disruptor de las élites, que es el hecho de que Chile no solo está cambiando todo esto, sino que en este proceso se juega el cambio de la élite. O sea, la élite que estaba teniendo, la estructura de poder de la élite que existía hasta hace pocos meses atrás, no va a ser la misma en el próximo año o 2 años. Y eso hace que se ponga mucho más difícil la situación, porque llama a mucha gente a hacer estupideces con tal de poder ver la posibilidad de quedar en una posición parecida a los niveles de privilegio que se tenían antes. Yo creo que ahí hay que ponerle atención a ese proceso que está un poco invisibilizado por todas las otras cosas que son muy importantes, pero este es un factor de disrupción que hay que tener sobre la mesa. Sí, bueno, vamos a estar atentos siguiendo, por cierto, el proceso de la Convención Constitucional. Hoy día juran, asumen, digamos, sus cargos los nuevos gobernadores regionales, que son una semilla de lo que eventualmente puede ser un proceso de descentralización, entendiendo que hay que generar las condiciones para que eso pueda funcionar y que va a estar ligado probablemente también a lo que se decrete en la misma convención respecto de cómo se está organizado el país. Pero es un momento también fundacional, porque nunca ha habido en la historia de Chile, por lo menos escogido democráticamente, un fenómeno como los gobernadores regionales, Pancho. Así es, estamos como este momento refundacional con tantos cambios que muchas veces no sabemos las características que tienen. Hoy tenemos estos gobernadores regionales que además son 16 y 15 son opositores que van a tener que convivir con estos delegados presidenciales, que también es una figura nueva
que tienen ciertas atribuciones, que comparten ciertas atribuciones, que comparten territorio, que unos son elegidos y los otros designados, y que van a tener que empezar a trabajar, que hay problemas con el presupuesto. Bueno, se subsanó afortunadamente el recorte que había hecho el gobierno, lo que demostró cierta improvisación en este tema, y también ponerle una piedrita en el camino a esta nueva institución, que es la de los gobernadores regionales. Estamos con ellos. Vamos a ver cómo logran tener buenas oficinas, trabajar, conseguir manejar bien su presupuesto, hacer bien la pega desde regiones, y son 16 rostros nuevos que entran en la arena política, como tú dices, y es un fenómeno nuevo, a descentralizar el país. Creo que en ese marco todo lo que hagan, más allá de todas estas dificultades, es positivo. Y también soy optimista, es un primer paso, por eso se peleó tanto porque hubiera elección. Ahora cada uno de ellos tiene que ser capaz de darle a su cargo la legitimidad, la efectividad que la gente está esperando para que efectivamente se inicie esta descentralización, que luego va a estar apoyada en esta nueva constitución, y que seguramente se va a ir entroncando con otras medidas que se vayan tomando en el país. Pero también es un elemento con el cual tenemos que convivir y que lo queríamos, por lo tanto que estén ahí y que hoy comiencen a trabajar es bueno. Dificultades, lo mismo, zozobras también. Escaramuzas, muchísimas, peleas y conflictos los vamos a tener, pero bueno, hoy hay gobernadores regionales, antes había delegados presidenciales que se llamaban intendentes, que lo designaba Santiago y que obedecían al presidente de la República. Sí, y yo creo que van a tener un tiempo, o sea, llegan en un momento que no es malo, independiente de que efectivamente todavía hay incertidumbre respecto a lo que va a pasar respecto al tema de las regiones en la convención. Hay una incertidumbre relativa, porque sabemos que evidentemente los niveles de regionalización, el peso de los gobiernos regionales, el peso de los municipios, son pesos que van a aumentar. O sea, eso significa básicamente aumento de su presupuesto, que cuando te pasan una obligación, recordemos que en Chile los municipios, por ejemplo, tienen obligaciones de todo orden, y el presupuesto es bajísimo, presupuesto que llega más o menos al 10% del presupuesto de la nación, y un estándar más o menos mundial está en el 20%, un poquito más, incluso varios países tienen alrededor de un cuarto del presupuesto para los municipios. Esos niveles de descentralización van a ocurrir probablemente, y probablemente a estos mismos gobernadores regionales les toque, no tan próximamente, pero sí dentro de su mandato, llegar al punto en el cual les toca una nueva realidad, ser los primeros en poder explorar y experimentar este camino. Creo que dentro de todo efectivamente tienen un camino interesante hacia adelante, una buena opción de demostrar su versatilidad, y si además el siguiente gobierno es un gobierno razonable en ir ya plasmando lentamente lo que está discutiéndose en la Constitución, bueno, va a ser todavía más fácil. Bueno, hablando de eso, de lo que viene en el futuro en términos de gobierno, ¿cómo han visto la situación que eventualmente empieza a decantar con este fin de semana con las primarias, digamos? Tenemos primarias en Chile Vamos, tenemos primarias en Apruebo Dignidad, el Partido Comunista y el Frente Amplio. No tenemos primarias, y yo lo digo cada vez que sale el tema porque lo encuentro increíble, los partidos más históricos, profesionales, que más veces han estado a cargo del Estado y que por lo tanto lo conocen para arriba y para abajo, bueno, aparecieron amateurs en esta oportunidad y no tienen una posibilidad de definir a través de una primaria legal lo que está pasando, pero ¿qué tanto lo que pasa este domingo empieza a canalizar las cosas de otra manera, sienten ustedes, Pancho? Bueno, lo que pasa este domingo es fundamental para tener ya definidos los candidatos de dos sectores, del sector del Frente Amplio PC, que venían con una primaria y una interna bastante suave y tranquila, y se ha convertido en estos días en un dolor de cabeza, producto de distintas cosas, y habría que leer qué fue lo que influyó en estas formas en que especialmente Jadwe ayer trató al Frente Amplio. Y por el otro lado la derecha, que va a definir su candidato. Ahora, ¿con qué legitimidad? ¿Cuánta gente va a ir a votar? Recordemos que las primarias anteriores, y Alberto me puede corregir acá, votó alrededor de 1.800.000, 1.700.000 personas, de las cuales 1.300.000, 1.400.000 le hicieron en la primaria de Chile Vamos, y otra por
por la del otro sector. Yo creo que vamos a tener una participación porque como que tomó vuelo en los últimos días esta primaria, una participación importante. Hemos tenido estos debates donde se han diferenciado, donde hemos visto ciertos candidatos. Yo creo que todavía la suerte no está definida respecto a la primaria de Chile Vamos, que aparecía, por lo que decían estas encuestas, medias con sistemas no tan perfectos desde el punto de vista técnico, pero Lavín ya hoy no aparece como una de las figuras que tiene asegurada la elección. El mismo Jadwe, con los errores y no forzados que ha cometido, también puede hacer que un sector vaya y se incline por Gabriel Boric. Entonces, es un proceso interesante que luego se va a sumar. Yo creo que ayer ya estaba circulando, no sé si Fernando, Alberto lo vieron, pero un afiche de Jasna Proboste, Jasna Presidente, por ahí en las redes sociales que se había filtrado, decían de su comando. El Twitter, hay un Twitter que dice Jasna Presidente. Entonces ya, de alguna manera, ese sector ha tratado de mostrarse y mantenerse, y seguramente va a tener una primaria no convencional, quizás online, etcétera, si es que antes no se baja Paula Narváez. Por lo tanto, ese sector, y ahí a eso le vamos a tener que sumar todo lo que venga. José Antonio Kast, que obviamente va a ir a primera vuelta, salvo que pase algo muy espectacular, y otros que se sumen en el futuro. Creo que se va decantando y estamos muy cerca ya de definir por lo menos una primera parte, quiénes son los candidatos de un sector que sí o sí va a sumar más del 50% de los votos, y me refiero a Chile Vamos y a Frente Amplio. O a Prueba de Dignidad. Sí, te queda un minuto y medio para Sí, no, mira, yo creo que es bien claro. Primero, las claves están en la cantidad de gente que vaya efectivamente a votar. Si la cifra supera los 2,5 millones, por ejemplo, sería muy claro de que la posibilidad de que alguno de los candidatos de esta primaria tendría posibilidades posteriormente. Con cifras más discretas, evidentemente el camino para Jasna Proboste se ve mucho más despejado. Creo que la probabilidad de que ganen los favoritos es alta, pero van a ganar los dos debilitados. Es decir, si gana Jadwe por un lado y gana Lavín por el otro, ambos ganarán debilitados, van a ganar con mucho daño en el camino. Y sobre todo lo que le ha pasado a Jadwe estos días, que era bien inesperado, no logró. El tema del carácter es una cosa muy complicada en política y no logró entonces superarlo. Creo que en ese proceso es muy importante entonces observar el N total, las condiciones entonces en que quedan cada uno de los ganadores y quedan con juego, más allá de votos. También necesita juego, necesita capacidad de poder moverse, y lo que pasó esta semana con Cuba, más las discusiones con Boric, han hecho un flaco favor. Ahora, la cantidad de votantes yo creo que va a ser muy alta, porque en general hay una cosa que es medio contraintuitiva, pero las primarias, que son muy peleadas, producen mucho voto, y a los partidos no les gusta que se peleen mucho porque generan daño al que gana, pero son buenas en términos de llevar gente a votar. Las primarias de guante blanco no son atractivas, y eso es más o menos natural, es obvio. Bueno, estaremos atentos y conversamos la próxima semana sobre resultados. Muchas gracias, Alberto Mayol. Gracias, Francisco Martorell. Cuídense, chao. Gracias, Fernando, y que gane la Católica hoy. Pero oye, no, por favor, no digas cosas obvias. Un abrazo. Chao. Chao. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9. La clave me escucha.